Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Queen of God. Mi nombre es Priscila Cherres. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema pecados sexuales. Y en la actualidad nosotros el tema pecado y sexualidad no lo vemos como pecado. Así que hoy vamos a hablar sobre este tema porque ha sido de continuo, de que estamos fomentando en los niños igual sexualidad por parte del mundo. Y hoy tengo a dos invitados que nos van a ayudar a aclarar nuestras ideas y saber que de verdad tenemos que tener precaución con este tema. La primera invitada que les quiero presentar es de la iglesia Filadelfia, ubicada en Progreso, hija del pastor Willer Pompeyo y Valentina Tuyuk, licenciada en educación secundaria con especialidad en español. Actualmente es líder distrital de hijos de ministros. Y les estoy hablando de la joven Jocabet Pompeyo. Bienvenida al canal, Joqui. Hola, Dios les bendiga. Pris, te agradezco mucho la invitación y para mí es un honor y una bendición el poder estar aquí. Esperamos ser de bendición. Ahora le voy a dejar el lugar al hermano Carlos Lizama, quien nos va a presentar a nuestro segundo invitado. Hola, Dios les bendiga. Noche. Tenemos dos invitados de lujo, ¿verdad? Además de la hermana Jocabet, ¿verdad? Que nos acompaña. También nos acompaña el ministro Jorge Carreño, ¿verdad? Él es de Veracruz, ¿verdad? Aquí en nuestro estado vecino, relativamente vecino, ¿verdad? Cercano aquí en el sureste. Él es graduado, aprobado, conferencista juvenil y evangelista de Asambleas de Dios. Actualmente se congrega y está como colaborador en la iglesia Príncipe de Paz, ¿verdad? Entonces, pues bienvenido, Jorge. No, muchas gracias y con el mismo sentir de hockey, ¿verdad? Gracias por la invitación. Es una bendición y un privilegio estar con ustedes y poder compartir lo poco que hemos aprendido, ¿verdad? A esta generación. Excelente. Bienvenidos los dos. Es una bendición que nos acompañen, ¿verdad? Como decía Pris al inicio, ¿verdad? En la introducción acerca del tema, hoy en día vemos a nuestros jóvenes y están atacados, ¿verdad? Siendo atacados por muchas cosas que el mundo y la sociedad le están metiendo y está trabajando con ellos alrededor de su medio, ¿verdad? De su entorno, en las redes sociales, en la televisión, en la misma escuela, ¿verdad? En todos lados, las cosas que para nosotros, pues, no son sanas, no son santas, ¿verdad? Hoy, esos medios y vamos a decir, esas pues no está mal, que es adecuado, ¿verdad? Y que es correcto. Lo vemos en muchos lugares, en series de televisión, en redes sociales, donde tristemente pues afectan, ¿verdad? De una manera directa a nuestros jóvenes. Hermanos, ¿a qué le llamamos pecado sexual? Nos encantaría que nos describan un poquito a qué le llamamos. Sí, no Te sé. doy lugar a hockey para que ya empiece. Gracias, gracias. Creo que pecado sexual yo lo puedo definir al corromper la sexualidad, porque algo que queremos dejar claro es que la sexualidad en sí no es pecado. Es verdad, es algo que el Señor creó. ¿Qué es el pecado sexual? Es corromper el orden que Dios dio para la sexualidad. Así que para mí, en lo que hemos estado leyendo, en lo que hemos estado viendo, eso podemos definir como pecado sexual, porque no queremos que se llegue a entender que la sexualidad es pecado, ¿verdad? No queremos que digan, ay, es que hablar del sexo, hablar de la sexualidad es pecado, no, sino pecado sexual lo vamos a poner como aquello que está corrompiendo la sexualidad, es decir, la manera correcta de lo que es la sexualidad. Y entre algunos, ¿verdad? Mencionamos la fornicación, el adulterio, la lascivia, cosas que no son correctas ni adecuadas, que más adelante vamos a estar hablando de ello, pero sí queremos enfatizar, creo que separar tanto pecado como sexualidad, ¿verdad? Para que no se llegue a entender de que, ay, es que el sexo y la sexualidad es un pecado y no lo voy a escuchar, no lo voy a hablar, no lo voy a decir, sino que por la misma razón que la sexualidad es sagrada para Dios, el enemigo se ha valido
para corromperla, porque todo lo que para Dios es sagrado, todo lo que para Dios es santo, el enemigo ha puesto sus ojos en ello y ha hecho que la sociedad pueda ser corrompida en esas áreas. Eso es lo que yo puedo opinar, pero me gustaría igual que nuestro hermano Jorge pueda dar su opinión para que complementemos esto de lo que es pecado sexual. Ok, muy bien. Estoy en el mismo sentido que Joaquín. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, hay unas características que Joaquín mencionó sobre dice la Biblia, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y Jesús nos hablaba en Marcos capítulo 7, versículo 21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, y vuelvo a mencionar, ¿verdad? La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades salen dentro del corazón del hombre y asimismo lo contamina. Y pues, como bien decía Joaquín, creo que, y como bien decía Carlos, estamos en un mundo en el cual prendes la televisión y está el pecado. Está en todo, redes sociales, está el pecado. No sales a la calle, ahí está. Pero nosotros debemos de marcar la diferencia en este mundo que cada día más se está corrompiendo, ¿no? Como bien decía Hockey, ¿verdad? ¿A qué se le llama el pecado sexual? Va en contra del diseño original de Dios. Está fuera del orden, del modelo esencial de Dios. Toda relación sexual, como jóvenes, ¿verdad? Fuera del matrimonio, ya sea la relajación sexual, que es la masturbación, nos aleja del propósito divino de Dios, destruye vida, destruye matrimonio, destruye metas, propósitos. El pecado es como una gangrena, como una infección, como un cáncer, como una lepra que te destruye. La palabra de Dios nos enseña que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Entonces, para mí ese es el pecado sexual, haciendo la diferencia de lo que decía Joaquín, ¿no? No está mal hablar de la sexualidad y hacer ese contraparte, ¿no? De lo que es la sexualidad y qué es lo que es el pecado, ¿no? Dentro de ello. Sí. Igual quisiera añadir, porque el pasaje que nos compartió el hermano Jorge, ¿verdad? Yo lo busqué en la traducción del lenguaje actual para que podamos especificar un poquito más, porque es un pasaje tan acertado para el tema de hoy, ¿no? Que habla de pecado sexual, que a veces creemos, ¿verdad? Que es el adulterio, que es solo el matrimonio, dice, son infieles en el matrimonio, el de la fornicación, que es relaciones prohibidas y vicios malos, pero igual los malos pensamientos, ¿verdad? Porque a veces creemos que los pecados sexuales van solo, como mencionaba igual el hermano Jorge, que es la masturbación, que es la fornicación, pero igual los pensamientos. Igual ahí nosotros tenemos que tenerlos en cuenta y no decir, bueno, pues entonces yo no estoy cometiendo pecado sexual porque solo lo pienso, ¿no? Pero hasta ahí ya implica un pecado sexual, ¿no? O sea, no solo dejarnos guiar por el contacto, ¿verdad? Que a veces creemos que no, mientras no haya contacto, no pasa nada, pero no, ya esos que trasciende a los pensamientos, al deseo, ¿no? El que no llega tal vez al acto, pero sí desearlo, igual en eso nosotros ya estamos cometiendo un pecado sexual relacionado a lo que estamos hablando. La verdad que es cierto, Jesús lo dijo, ¿no? Haciendo referencia a los hombres, que cualquier hombre que mira a una mujer con la simple mirada ya adulteró en su corazón. Exactamente, entonces, por el deseo. Es cierto, o sea, yo creo que todo empieza de la mente y del corazón, ahí todo empieza. No es necesario incluso estar, ¿verdad? En un acto sexual, sino con el puro pensamiento. Y yo creo que pues es un tema abierto, ¿verdad? Seamos directos, todos tenemos ese deseo sexual porque Dios nos los puso a nosotros. Claro. Pero nos volvemos a veces malos administradores de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y es donde el enemigo pues toma ventaja, ¿verdad?
Wow, hermano, lo que están compartiendo es súper interesante porque desde el pensamiento ya estás pecando. Y es algo que a Es, veces muchas personas no lo tienen en cuenta, de que dicen, solo lo estoy pensando, ni estoy pecando. Y entonces ahí igual es una ofensa a Dios. Y algo que me preocupa y es para lo que va mi siguiente pregunta, es que actualmente en las escuelas están hablando de sexualidad, en las redes sociales de pedrastía. Igual incluso, no sé si ustedes lo vieron, que en los mismos juguetes quieren decirle a los niños que está bien ese despertar sexual desde muy pequeños. Entonces, con tanta bombardeo que hay ahora en redes sociales, en televisión, en todo que es tan abierto y tan normal, porque ya no lo catalogan como pecado, ¿cómo podemos nosotros como cristianos o como personas que quieren agradar a Dios, poder eliminar de nuestra mente los deseos sexuales? Y como algo que dijo el hermano Jorge, dijo, está bien, Dios nos los puso, sí, pero también existe el orden para hacer los deseos, tener los deseos sexuales. Entonces yo quiero saber si, cómo podemos eliminar de nuestra mente el adulterio, por ejemplo, cuando ya estás casado o cuando eres joven, la fornicación, ¿cómo puedes eliminar esos deseos? sí. ¿Lo contesto, Jorge, y luego lo Sí, complementas sí, sí, o...? adelante, adelante. Muy bien. Para, Claro. para continuar con esto, mira, Santiago dice algo muy importante y me gustaría que vayamos a esa cita, los que están viendo la transmisión, porque a veces, ¿verdad? Nosotros les podemos hablar de nuestras experiencias o de lo que hemos escuchado, pero nada mejor que la palabra del Señor, porque mucho tiempo, ¿verdad? Como bien mencionó Jorge, el deseo está en nosotros. Y uno puede llegar a justificarse y decir, verá, pero si Dios me lo puso, o sea, si Dios me lo puso, pues es normal en mí, sí, pero hay un dominio propio, ¿no? Pero en Santiago, capítulo 1, versículo 14, desde el 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es decir, lo tengo en mis pensamientos con la pregunta que nos hacían, ¿verdad? ¿Cómo puedo contrarrestar? Porque ahí está. Y si yo no quito ese pensamiento de mí, viene a dar luz, ¿verdad? Porque empieza, y empiezan a anidarse pensamientos, empiezan a anidarse deseos, que es ahí donde muchos empiezan a ver pornografía. Muchos empiezan a masturbarse porque empiezan a tener esos pensamientos y luego dice, es que lo pensé, sí, pero aquí lo dice, cuando tú empiezas a pensarlo y no lo quitas, es importante. Por eso, ahorita que nos preguntaban, ¿cómo puedo, verdad, eliminar de nuestra mente los deseos sexuales? Eliminarlos como tal sería imposible, ¿verdad? Porque es algo que, al menos que el Señor nos haya dado el don de abstinencia, ¿verdad? Que uno no tenga el deseo de estar con alguien más y quiera mantenerse soltero, pero no lo podemos eliminar como tal, pero sí los malos deseos, ¿no? Los malos pensamientos que me llevan a realizar el acto como pecado. Y entonces, Romanos 8:5 dice lo siguiente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer realmente para eliminar esos malos pensamientos que incitan mi deseo sexual, lo despiertan antes de tiempo? Tengo que llenarme del Espíritu, tengo que llenarme del Espíritu, pero quiero tocar un tema que es un poco delicado. Hay gente que por iniciativa propia despertó ese deseo sexual, ¿no? Por curiosidad, por estar mirando, por estar viendo. Hay gente que por una mala experiencia, y quiero creer y confío en Dios que somos personas ya maduras, debido a un abuso sexual, ¿no? Alguien abusó de ellos, de manera automática ese deseo sexual despierta porque uno empieza a tener ese conocimiento.
Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que dejar que el Espíritu de Dios llene mi vida, controle mis pensamientos y contrarrestar esos pensamientos que vienen de la carne, porque somos carne, pero dice que tenemos un dominio propio que viene del fruto del Espíritu Santo, y para ello nosotros requerimos ser llenos del Espíritu Santo, no hacernos los valientes, ¿verdad? Porque siempre decimos el ejemplo de José. ¿Qué hubiera pasado que José se hubiera quedado ahí? ¿Verdad? Él hubiera pecado, pero él corrió, él huyó. O sea, no te hagas el valiente de que, yo voy a resistir, yo voy a aguantar, yo sí voy a poder, yo sí salgo de esta, no como fulanito que no está preparado, no como sotanito, ¿verdad? Y muchos tienen alto concepto de sí mismo, pero nadie, pues, por más, ¿verdad? Que uno diga, es que ya ayuné, ya oré, no, ni por muy preparado que estés, lo que tenemos que hacer es llenos del Espíritu Santo, porque Él, en el momento que estemos pasando por esa situación, nos va a hacer huir y no va a permitir que la tentación venga a dar luz a nuestro pecado. Por eso yo le recomiendo mucho a los jóvenes que de verdad llenen su vida de Dios. Como personas normales, ¿verdad? Tenemos atracciones, tenemos deseos. Pero cuando esos deseos empiezan a incitarnos, es ese foquito, ¿verdad? Esa alerta que empieza a prenderse, y es ahí donde yo no tengo que ver, vamos a ver qué pasa. No, es ahí donde yo le pongo un alto y le digo, Dios, aquí estoy. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, ¿verdad? Pero él oró a Dios y sucedieron milagros. ¿Qué nos da a entender? Tenemos que estar sujetos a Dios. Tenemos que estar sujetos a Dios para poder esos pensamientos que vienen, porque aunque no quieras, de repente estás viendo el Facebook, estás viendo algún programa y aparece una imagen, ¿no? Y cuando te das cuenta ya está en ti, ya está en ti. Y si le das el lugar, o sea, le das el lugar en tu pensamiento, cuidado, pero uno ahí tiene que tener mucha alerta y dejar de verdad, como dice Romanos 8:5, que los que son de la carne piensan en la carne, pero los que somos del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dejo el lugar a Jorge para que... Sí, claro, es cierto lo que dice Joaquín. Estoy en el mismo sentir. Voy a agregar algunas cosas. Fíjense que cuando se habla de esta área, en lo personal, porque me ha tocado ministrar corazones con problemas sexuales, e incluso yo lo puedo decir abiertamente, yo he tenido problemas sexuales en el pasado y gloria a Dios que ya el Señor me ayudó. En el pasado, como todo, ¿verdad? El Señor nos rescata de lo vil, de lo peor. Y algo que decía Joaquín me llamó la atención porque se lo voy a compartir. Cuando salgo de predicar, sea en una campaña, sea en un congreso juvenil, yo viajo solo. Y literalmente me he encontrado a prostitutas, a mujeres, me han hablado. Y ahí está el deseo. Así es. Y uno dice, ¿qué voy a hacer? Y algo muy interesante, si no estás lleno del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice claramente que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Dice Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces yo creo que ¿qué es lo que nos lleva? Creo que Joaquín me dio la pauta de lo que voy a compartir aquí. Para ser lleno del Espíritu Santo tenemos que estar en oración, tenemos que estar velando. ¿Por qué? Porque el enemigo no te va a decir, hey, soy el diablo. No, el enemigo no te va a pedir permiso y se va a meter a tu vida, va a esperar una argollita para introducirse. El enemigo le vale, el enemigo en cualquier área de tu vida, hablando de lo sexual, va a querer destruirte. Películas, redes sociales, con tu mejor amiga, ¿por qué no decirlo así? Y los pensamientos, del pensamiento al corazón y, pues no está mal una tacita de café, no está mal vernos en el parque y ahí nadie te ve. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener ese temor en el corazón de no fallarle al Señor. Yo lo llevo un poco al sentido espiritual. La oración. Lo segundo, el ayuno. Dice Isaías capítulo 58:6.
¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y rompáis todo yugo? Y Mateo capítulo 17, 21, Jesús lo dijo claramente, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y para concluir, la palabra de Dios, oración, ayuno, y la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nos guía en el caminar si la palabra está sembrada en nuestros corazones. Yo creo que esta generación debe de entender que aunque seas muy espiritual, estás en peligro. Estás en peligro, ¿eh? Y lo digo por experiencia propia. La última experiencia fuerte que tuve, me bajé del carro, del autobús, y una prostituta a 1 metro de mí. Yo con la ofrenda de la iglesia y con mi deseo en mi corazón. Claro. Agarré mi maleta y empecé a caminar. Sí, pero ahí está el deseo. Pero como bien decía Priscila, debe de haber un orden. ¿Por qué? Porque el deseo es para la persona con la cual yo me voy a casar el día de mañana. No más. Sé que este tema se extiende incluso hasta el homosexualismo, hasta el lesbianismo y voy un poquito más por allá, la zoofilia. ¿Por qué? Porque se abarca, hay jóvenes que están metidos en esas áreas y necesitan ayuda. Entonces, yo me voy un poco a lo espiritual, porque ahora quiero dejar algo bien claro, no es de que sea una guerra espiritual y nosotros tenemos que guerrear con el diablo, pero el enemigo todos los días está trabajando, y si nosotros no estamos alertas, nos va a devorar. Si somos carnales, ¿qué es lo que come el león? Carne. Es una metáfora, es una figura que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y si no estamos en el espíritu, nos va a hacer pedazos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados, que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación a la salida para que podáis soportar. Si nosotros estamos en el Espíritu, estamos conectados con Dios, Dios no nos va a dejar caer. Dios está con nosotros. Tenemos la palabra en el corazón implantada y el Señor no nos va a abandonar. Entonces yo daría unos consejos claves a los jóvenes, que en vez de meter a su mente, perdón por la palabra, tanta basura que hay en el mundo, porque literal, pura basura hay en la televisión, en redes sociales, mejor salgan a correr, mejor lean un libro, estudien, escuchen música, manténganse en contacto con las personas, porque cuando te aíslas, también el enemigo toma ventaja, empieza a meterte ideas en los pensamientos. Entonces yo creo que debes estar activo todos los días para evitar pensar, ver y sentir. O sea, haz algo. Y bueno, es lo que puedo compartir. Creo que tenemos que estar en contactos con Dios para que el Señor mismo nos ayude a vencer tales pruebas que esta juventud pasa, ¿no? Qué importante es lo que comparten, hermanos, y es de gran bendición, ¿no? Yo los escucho y realmente quedo impactado con lo que cada uno de ustedes comparte, con lo que cada uno de ustedes tiene para poder explicar, y que nuestros jóvenes que nos están escuchando, ¿verdad?, puedan recibir un poquito, puedan quizás tener esa orientación que muchas veces hace falta, pero una orientación correcta, ¿verdad? Porque hoy en día en las escuelas los maestros les dicen que está bien lo que experimenten, que está bien incluso experimentar esas sensaciones, ¿no? Que está bien, entonces ya nada está mal en ese sentido, ¿no? Es lo opuesto, y por eso nos ven a nosotros los cristianos como bichos raros, ¿verdad? Cuando decimos que la Biblia dice que hay que cuidar esta parte, ¿verdad? Que tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando ustedes hablaban de eso, en mi mente venía algo que tiene que ver con los jóvenes de hoy en día, y es de la consagración, ¿verdad? Del consagrarse a nuestro Señor, del vivir una vida consagrada al Espíritu, consagrada a Dios,
y que sea realmente una vida llena de su Espíritu Santo, porque solamente por medio de ese poder recibido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en cada uno de nosotros, que mora en cada uno de ellos, va a poder superar todos aquellos ataques del enemigo, todas aquellas tentaciones por las cuales sea pasada, ¿verdad? Sea probada su fe, ¿no? Yo me agarro un poquito de lo que dijo Jorge al final, ¿no? En la parte de estar activo. Sí es bueno estar activo, ¿no? Definitivamente creo que es bueno estar activo. Sin embargo, también creo que es bueno dedicar un espacio específicamente para nutrirse y no solamente, a lo mejor lo entendí mal, ¿no? Pero no solamente en la cuestión de estar activo, porque a veces evadimos, ¿no? Tenemos esta tendencia a evadir los sentimientos, las emociones y las sensaciones que tienen que ver con este deseo, sino que estar en comunicación y en comunión constante con nuestro Señor, creo que esa va a ser también una clave muy importante para poder librar esta batalla, ¿no? Ahora que compartían esa parte y que me parece tan importante, viene la siguiente pregunta. ¿Me puede perdonar Dios de un pecado sexual? Sí, o sea, yo porque creo que ya tomamos esta dinámica, ¿verdad, Jorge? Empiezo y él me complementa, así que, o sea, vamos, vamos a llevarlo así para que vayamos, ¿no? O sea, ¿me puede perdonar? Sí, fíjate que hay un texto que me gusta mucho y creo que enfatiza muy bien qué es lo que cuando hacemos el arrepentimiento, el pedir perdón. Y en Proverbios capítulo 28, 13, porque como nos dice, ¿me puede perdonar Dios de un pecado sexual? Porque esto del pecado sexual es tremendo, porque más adelante voy a comentar una cita de esto, porque sí nos compromete mucho. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice la siguiente cita, que la Biblia no miente y es muy clara. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, ¿Dios me puede perdonar? Claro que sí, porque Dios no es un Dios de que dice, no, pues ya lo cometió una y otra vez y hay algo que igual hay un pasaje muy clave para esto, de que todos los pecados se pueden perdonar, ¿verdad? Pero hay uno que sin duda alguna, así que este pecado es Mateo 12:31, porque sí me gusta mucho esta pregunta, porque yo siento que hay gente que como ya se corrompió con este pecado sexual, siente que ya no puede alcanzar el perdón. Pero esto dice, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿no? Cuando estamos diciendo de que me puede perdonar Dios, estoy hablando de que yo estoy realmente teniendo un arrepentimiento. Realmente yo estoy siendo consciente de que cuando pido perdón, estoy decidiendo ya no volver a lo mismo, ¿verdad? El hecho de decir, ¿me puede perdonar Dios? Sí, pero me gustaría igual agregarle, cuando Dios me perdona, ¿en qué me comprometo? ¿Verdad? Porque en este tiempo de gracia, nosotros hemos abusado de ello y hemos dicho, no, total, Dios me perdona, ¿verdad? Y vuelvo con Él y me vuelve a perdonar. Y no importa, lo vuelvo a cometer y me vuelve a perdonar. Y no se trata de eso, sino que realmente cuando Dios me perdona, ya de verdad separarme de ese pecado por completo. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Es decir, ¿es perdonado un pecado sexual? Claro que sí. Nuestro Dios, que es amplio en misericordia, de verdad que es tan glorioso que si alguno de los jóvenes que nos están viendo, de la gente que nos está viendo, que siente que le pidió perdón a Dios, pero cree que Dios no le ha perdonado, ese es el enemigo engañando. Ese es el enemigo metiéndole una idea para que siga cayendo en el mismo error, para que siga cayendo en el mismo pecado y diga, bueno, pues Dios no me perdonó, sigo, y es un círculo que no se acaba. Pero yo quiero dejarte claro, porque Mateo lo dice, Mateo 12:31, por tanto os digo,
todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no se va a perdonar, pero todos los demás, para todos los demás, Dios tiene misericordia para todos los demás. Si tú ya te arrepentiste, si tú ya le pediste perdón a Dios de verdad, con una sinceridad, en la palabra arrepentimiento en griego es metanoia, que quiere decir cambio de pensamiento, es decir, tú ese pecado ya lo cambiaste, ya lo quitaste, ya estás decidido a ya no cometerlo. Créeme que Dios, Jesús te ha perdonado ese pecado y Él ya no tiene memoria, Él de verdad ya no tiene memoria de ese pecado. ¿Por qué tú lo recuerdas? Porque tienes a un acusador allá. Dice que la palabra diablo en griego significa calumniador, alguien que no te deja alcanzar una bendición. Y el enemigo de eso se va a encargar. Si tú sigues recordando ese pecado, no es porque Dios no lo ha olvidado, es porque el enemigo, su tarea es calumniarte y estar ahí, haciéndote sentir culpable, haciéndote sentir la peor persona, que no has alcanzado misericordia. No le creas, de verdad. Créeme, si con sinceridad tú te acercaste, pediste perdón y te has apartado, Dios ya te perdonó. Así que de verdad no le creas al enemigo y créele fielmente a Dios, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Quiero dejar el lugar a Jorge para que nos complemente. Sí, como siempre, Joaquín, marcándome la pauta. Qué bueno, me da Fíjense que gusto es esta cierto. dinámica. Hay algo muy interesante que dijo, algo muy interesante que dijo Joaquín, que yo tuve ese problema y que con las personas que yo he tratado lo tienen, la falta de perdón. O sea, Sí. se quedan como que Dios no me va a perdonar, pero ese no es el problema, sino que no se perdonan a sí mismos. Claro, Y el enemigo claro. ahí, no, es que Dios no te va a perdonar, es que mira lo que hiciste, eres Sí. de lo peor. Y de ahí nos tomamos para, pues bueno, voy a seguir haciendo lo que me gusta, porque el pecado no es amargo, el pecado es dulce. Sí, Seamos sí, honestos, sí. el pecado te va a llevar a eso, ¿no? Bueno, complementando un poco más, claro que el Señor nos puede perdonar. Él es un Dios amoroso. Juan 3:16, el sacrificio sublime de Jesucristo, ¿verdad? Que Él perdona todo pecado, pero pues tomando referencia a lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no es perdonado. Dice Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que si tú te sientes joven, con falta de identidad, de que Dios no te ha perdonado, Dios te perdona, pero ya no vuelvas más a esa práctica en la cual pues muchas veces somos esclavos. Como bien dice un canto, ¿no? Ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Tenemos una paternidad en el reino de los cielos. Dice el salmista después de que hubo pecado, Salmos 32:5, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, Dios sí perdona nuestros pecados por medio de Cristo Jesús, que dio su vida en la cruz, y esa sangre preciosa, ¿verdad? Nos limpia de lo vil, de lo peor, de la basura, porque yo creo que todos, al menos yo salí de ahí, y la verdad que cuando pienso en el perdón de Dios, mi corazón se doblega, Claro. digo, Señor, la verdad que no merezco tanto amor, y joven, abraza ese amor del Señor. Como bien decía Hockey, el diablo anda de acusador. No te va a dejar en paz de que mira lo que hiciste, mira, no estás. Pero no, recuerda del enemigo que mayor es el que está activo como poderoso gigante, que es Jesús, y Jesús jamás te va a abandonar. Y pues ánimo, joven, tú que nos ves, te mandamos un fuerte abrazo, de verdad, te amamos, te queremos, y sé libre de eso feo, ¿verdad? Que muchas veces nos sigue lastimando el corazón. Así es. Somos libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algo que dijo Joaquín, que creo que a todos nos
sacudió es ¿a qué me estoy comprometiendo? O sea, y recordé que en la Biblia cuando dice que a la mujer le iban a apedrear y de pronto le dijo Jesús, no, levántate, vete y no peques más. Y eso es algo muy, muy fuerte porque muchas veces no hacemos, no tenemos en cuenta todas esas cosas. Por ejemplo, me perdonó Dios, como decían ustedes dos, abusamos de esa gracia. Todos los jóvenes abusamos de la gracia y hasta que no seamos adultos o jóvenes maduros, como dicen, no entendemos y no comprendemos y no agarramos con la misma pasión nuestro llamado, nuestra identidad como Cristo, como decía Jorge. Y eso es algo muy fuerte de lo que está viviendo la juventud hoy en día. Ya la siguiente pregunta que sigue, yo creo que debe abarcar mucho. Hace ratito Jorge comentaba sobre las personas que han sufrido un abuso sexual, que se tienen ese despertar sexual y muchas veces es tu decisión lo que pase después. Puedes abstenerte porque yo he visto compañeras, amigas incluso, que han tenido un trauma y ya no quieren nada de con un hombre y deciden la abstinencia total. Y luego está el otro lado, ¿no? Que se vuelven tan fanáticas a eso que ya experimentaron que prueban uno, otro y otro. Pero llega el momento, y yo creo que lo he visto con unas compañeras, de que como que ya se sienten sin valor y dicen, ¿qué voy a hacer ahora? Que me siento mal. Y cuando les compartes el evangelio, eh, eh, lo aceptan y cambian ese motivo de vida, pero algo que ustedes igual tocaron hace rato es que muchas veces te avergüenzas o te sienten sin valor y te ponen en la mente el enemigo, nadie te va a hacer caso porque por la vida que llevaste, por lo que te hicieron. Y la siguiente pregunta abarca mucho, ¿verdad? Y creo que ustedes nos van a ayudar muy bien a contestarla como lo han estado haciendo ahorita. Y sería, ¿debería sentirme avergonzado o sin valor después de pedir perdón? Quiero mencionar algo que dijo Jorge hace rato, que es muy importante. El perdón a uno mismo. Siento que de ahí van muchas pautas, porque creo que todos hemos tenido compañeros que han tenido esa experiencia y pues nosotros en cierta manera igual hemos tenido esa mala experiencia, no tan grande como otros, pero hemos tenido esa mala experiencia y yo lo comparto. Es primera vez que lo puedo hacer de manera libre. Y quiero compartirlo porque mucha gente cree que nosotros no hemos pasado por esas situaciones. Mucha gente cree que nosotros somos exentos de situaciones como esas, ¿no? Y por eso podemos estar de pie y por eso podemos estar ministrando o no sé. Pero a mí me pasó, ¿no? Y una de las cosas que te afecta mucho cuando te sientes avergonzado y sin valor es el no perdonarte, porque sin duda alguna, como decía Jorge hace rato, el pensar en el perdón de Dios tan maravilloso, de que aunque tú no hayas tenido la culpa de cierta situación, pero saber que el amor de Dios ahí está. Y empezar a analizar y pensar en esas situaciones que dices, si Dios, siendo un Dios poderoso, un Dios omnipotente, me ha podido perdonar y me ama, ¿por qué yo no me puedo perdonar? ¿No? Y es un proceso tan grande, eso sí, no podemos decir, ay, de la noche a la mañana, sí, ya, no, 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 no. Es importantísimo llevar un proceso. Hace rato Carlos mencionaba algo. Él decía, no podemos ni debemos pasar por alto estos sentimientos, como que hacer de cuenta, ay, no pasó nada, yo puedo seguir mi vida, lo voy a ignorar, lo voy a cubrir, porque cuando los empiezas a cubrir, cuando eso sale, empiezan las explotaciones de sentimientos, de emociones, como tú mencionabas hace rato, el grado de desatarte sexualmente o el grado de odiar, ¿no? El hecho de tener una relación con una persona, no sé, hay un extremo, pero ¿a qué se debe eso? Al hecho de estar tapando sentimientos y realmente no sacarlo, que es algo que a veces nos lleva al avergonzarnos y a perdonarnos, a sentirnos sin valor, porque, por ejemplo, que yo venga y te lo cuente, es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil tratar estos temas, que es lo que lleva a las personas a sentirse desvaloradas, porque al hablar de estos temas, ellos dicen, nadie me va a escuchar,
no puedo venir con alguien. Y de verdad, algo que a mí me ha ayudado es tener a las personas correctas para asesorarte en este sentido y saber que no hay por qué ya sentirte avergonzado, que no hay por qué sentirte así como que, yo ya no tengo valor porque pues cometí esto, ¿no? Y algo muy importante, que si ya te arrepentiste, porque la gente a veces se sigue igual sintiendo sin valor y avergonzada, porque realmente no hubo un verdadero arrepentimiento, porque realmente pedimos perdón y hasta ahí. Pero cuando realmente hay un verdadero arrepentimiento y el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida de manera extraordinaria, esa falta de valor, esa falta de sentirte con una autoestima sana, empieza a sanar porque empiezas a entender que el Dios de amor está ahí para cuidarte, está ahí para amarte, que muchas veces no entendemos por qué pasó la situación, ¿no? Porque esto va más allá de que, y como tú dices, es como te comiste ese pastelito y luego te sentiste mal, ¿verdad? El remordimiento y que dices, al momento lo disfrutaste, pero después, y ahí viene, ¿no? La culpa, el sentimiento, pero luego lo vuelves a hacer. En la carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay por qué seguir sintiéndose avergonzados y sin valor. Cuando vino una sangre a ser vertida en nosotros, ¿verdad? Vino un valor a nosotros que cambia el sentido de nuestra vida. Ya no somos nosotros, ya no es la persona que sufrió un abuso, ya no es la persona que cometió una fornicación, ya no es la persona que cometió masturbación, ya no es la persona que está adicta a la pornografía, sino es una persona que ha sido renovada porque aquel que es fiel y justo para perdonarnos ha venido a cambiarnos y a darnos un nuevo nombre, a darnos una nueva vida, que es lo que a veces nos cuesta trabajo entender lo que es la salvación, ¿verdad? El entender realmente que cuando Dios ha venido a salvarnos, no nos dejó como nos sacó, como ha estado mencionando Jorge, de ese lodo cenagoso, de esa cosa que donde éramos, sino que al sacarnos, Él nos cambió completamente y nos ha dado una nueva vida, es decir, una identidad como hijos de Dios, como recalcaban, ¿verdad? Que una vez que tú entiendes qué es ser hijo de Dios, empiezas a olvidar y a perdonarte y a valorar realmente lo que Dios ha hecho en tu vida y a empezar a valorarte. Y vuelvo a repetir lo que decía Jorge, perdónate a ti mismo, porque luego la gente te empieza a valorar, pero el que se empieza a desvalorar es uno mismo, ¿verdad? El que empieza a decir, no, pues no valgo nada, no merezco a alguien. Hemos conocido o hemos escuchado de muchachitas o muchachos que conocen una buena muchacha, un buen joven, pero por la vida que han pasado dicen, no me lo merezco, no merezco a alguien como él, no merezco tener un matrimonio, no merezco tener una buena familia, y empiezan ellos mismos a desvalorarse. Pero cuando entienden y se llenan del Espíritu Santo y empiezan a tratar estos sentimientos, de verdad que uno aprende a conocer el valor que tiene, de decir, pues ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y cuando empiezas a entender todo eso en tu vida, de verdad que empiezas a comprender muchas cosas que son muy difíciles, pero necesitamos de verdad dejar que el Espíritu Santo obre con nosotros. Amén. Porque... Amén. Sí, cierto. Fíjese que a mí me llama la atención para ampliar este tema, ¿verdad? Tal vez los personajes que voy a nombrar no llevaron a cabo un acto sexual, pero abrazaron el perdón de Dios. Por ejemplo, Zaqueo era un cobrador de impuestos, era un ladrón que invitó a Jesús a su casa, ¿no? Lázaro, después de haber resucitado, María, Marta y Lázaro le preparan una cena a Jesús y le dan la bienvenida a Jesús a su hogar. El apóstol Pablo, que él mismo, en la forma que se expresa de lo vil, de lo menospreciado, de todo lo más horrible del mundo, y el que perseguía a la iglesia, abrazó el amor de Dios. O sea, en la palabra del Señor podemos ver muchos personajes bíblicos
rameras, prostitutas, adúlteras, gente que no merecía el perdón de Dios, sin embargo, lo tomaron. Entonces muchas veces, Apocalipsis 3, ¿verdad? Claramente lo dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Dios nos da la invitación, pero pues lamentablemente muchos deciden quedarse en su estado, decir, no, pues yo no quiero un compromiso. Es una palabra muy importante, un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque no es con el hombre, es con Dios. De Señor, me comprometo a vivir una vida santa. Claro que no va a ser fácil, es difícil, pero creo que si tenemos perseverancia, Dios nos ayuda. Yo creo que no, chavos que nos están mirando, no te debes de sentir mal. Hay una parte de nosotros que es cierto, nos sentimos, dicen por ahí, gacho, ¿no? Señor, perdóname, no queremos ni mencionar el nombre de Dios porque nos sentimos de lo peor. Pero en ese momento, déjate sentir aceptado por Dios, por el amor de Dios. Porque creo que todos los que hemos fallado nos sentimos muy mal, nos sentimos de lo peor, pero le das vuelta a la página y eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso está el perdón del Señor, ¿no? Entonces dice Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestra alma necesita descansar en Dios. Descansa en el Señor. O sea, la palabra del Señor nos invita a meditar en Él. En que bueno, la regué, pero hoy vuelvo a iniciar de nuevo. Voy a descansar en el Señor. Voy a llevarle mis cargas a Él y Él me va a dar reposo a mi alma. Juan 14, capítulo 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el mundo, y no quiero hacer de menos lo secular, o sea, la psicología, los libros, pero muchas veces cuando tenemos un problema, optamos, y no es que está mal, que esté mal, ir con las personas incorrectas o ir con alguien que está bien, tiene conocimiento profesional, pero el único que nos puede ayudar es Dios. Él nos dejó, como hemos resaltado, a su Espíritu Santo, a su presencia, y no contristeces al Espíritu Santo por el cual nosotros fuimos sellados para el día de la redención. Ok, pecaste, pediste perdón, pero el Espíritu Santo está ahí para consolarte. Es el Paracletos, el Consolador, el que está a tu lado, no te va a dejar, no te va a abandonar, Él te va a ayudar. Y es la paz que nosotros recibimos. Y joven, recibe esa paz del Señor. No estás solo. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es. Entonces, Señor, nos perdona, no nos sintamos mal. Al contrario, somos una pieza preciosa para con el Señor. Amén. Así es. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que podamos escucharles y que la gente, las personas, los jóvenes que escuchen este mensaje, ¿verdad? Esta plática, puedan llenarse, ¿verdad? Con entender y con poder aplicar en su vida, ¿verdad? Lo que la Biblia dice, lo que nuestro Señor dejó en la Biblia y en su palabra. Hablándoles, me parece que resumiendo un poquito, ¿no? Tenemos que creerle al Señor, ¿no? Y que la gente que nos mira crea las promesas de Dios, que no solamente son para algunos o fueron para algunos, ¿verdad? Sino que son para todos y que nosotros tenemos que aprender a abrazar esas promesas, ¿verdad? Aprender a creerle a Dios todos los días, porque pues Él no miente, definitivamente. Esas promesas son para cada uno de nosotros. ¿Qué le dirían? ¿Qué le dirían a aquel joven? Y con esta es la última pregunta y creo que vamos ya a pasar a la última parte, ¿verdad? ¿Qué le dirían a aquel joven que está cayendo constantemente, aquel joven o aquel hermano, ¿verdad? O hermana, que está cayendo constantemente en el mismo pecado? ¿Seguimos el mismo orden, hermana Jocabet? Sí,
Mira, yo para esto tengo preparado Hebreos capítulo 4, 14, 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Algo que normalmente hace una persona que constantemente peca y peca y peca, lo primero que hace es alejarse de Dios. Dicen, bueno, yo creo que como hijo de Dios no funciono, así que mejor me dejo caer en este pecado. No estoy diciendo que es correcto estar pecando uno tras vez, pero hay mucha gente que le es difícil renunciar a un pecado, que le es difícil venir y pedir perdón porque quieren seguir pecando. Tenemos que ser conscientes de esto. Hay gente que dice, es que yo sé que si me arrepiento, me puedo imaginar a un Jonás que dice, es que Dios, yo sé que si Nínive se arrepiente, le vas a perdonar. Y hay gente consciente de esto. Hay gente que sabe que si le pide perdón a Dios, este pecado lo va a dejar de manera inmediata. Pero aquel joven que realmente está batallando con esto, que ya le pidió una vez perdón a Dios y al día siguiente volvió a caer porque otra vez el enemigo ahí estuvo y no pudo resistir, lo primero que yo les aconsejo, acércate al Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote. Dice alguien que padeció igual que nosotros, no cometió pecado, pero nos conoce muy bien. Uno que esté enfermo, lo primero que hace es ir con el doctor para que le busque la solución a su enfermedad. Pero nosotros cuando pecamos hacemos lo contrario. En lugar de acercarnos a aquel que nos va a perdonar y nos va a ayudar a esto, nos alejamos. Pero aquí en Hebreos 14, 4, del 14 al 16, es muy claro lo que nos dice. Es decir, porque ahí vas a llegar y encontrar oportuno socorro. No dice, te vas a acercar y vas a encontrar juicio. No dice, te vas a acercar y te vas a encontrar con alguien recordándote tu pecado. No, vas a encontrar a alguien que entiende tu debilidad, alguien que entiende por lo que estás pasando, alguien que sabe que hay un enemigo atrás de ti buscando devorarte. Acércate a Jesús, acércate al Espíritu Santo. No cometas el error que muchas veces se ha cometido de alejarte. No lo hagas. Dice que 7 veces cae el justo y todas esas veces, ahí está Dios levantándonos. Y es algo que quiero recalcarle a los jóvenes. Tal vez hace rato yo decía, abusamos de la gracia, sí es cierto, pero no dejemos que si hoy pecaste, vuélvete a acercar, pero no estés jugando con eso de me arrepiento, me alejo, no, pero las veces que estás batallando, porque yo sé que hay muchos que les está costando, que quieren hacerlo, muchas veces somos fáciles a juzgar de decir, ¿por qué no puedes salir de esto? ¿Por qué no puedes salir de esto? En Hechos capítulo 10, 39, dice que el enemigo está atormentando a la gente, los está oprimiendo, es decir, no es algo que ellos estén anhelando. Cuando veamos a alguien que está batallando con un pecado, no lo veamos solo a él, veamos al enemigo con sus demonios, trayendo a su vida ese pecado. Y no podemos decir, ay, él es un pecador, ay, él no está teniendo una batalla con cualquier persona. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales. Es una lucha inmensa que se está teniendo. Así que si tú sigues cayendo en un mismo pecado, mientras Dios nos esté escuchando, sigue pidiendo perdón. Pero dice Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No podemos solo valernos del perdón de Dios y decir, bueno, ya pequé, Dios, no, sino que igual de mi parte tengo que poner y decir, así como estoy cediendo a este pecado, buscarle la solución y acudir a Él. Esta noche está siendo de bendición, tú que estás teniendo un problema sexual, porque no podemos decir, yo no. Gloria a Dios si no lo estás teniendo, pero tal vez conoces de alguien que está teniendo un problema sexual y no podemos evadir como si nada esté pasando. Tenemos que ser conscientes y luchar todos los días
todos los días. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo todos los días. Estamos batallando con esos pecados, con eso a lo que le hemos dado lugar. Si tú ya te arrepentiste, gloria a Dios, sigue firme. Pero si a ti te está costando mucho trabajo, porque ya te gustó, porque realmente cuando, como decía hace rato el hermano Jorge, el pecado no es amargo, el pecado es dulce, el pecado en el proceso es maravilloso, ya las consecuencias, pero en ese momento, aunque tú digas, me hace sentir bien, me satisface, repréndelo en el nombre del Señor, repréndelo y dile, Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Cada vez que digas, quiero ver la pornografía, y esté el anhelo ahí en ti, repréndelo y dile, Espíritu Santo, toma control de mi vida. Cada vez que estés a punto de fornicar, ten el valor, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, ayúdame a salir de esta situación, pero muchas veces preferimos romper nuestra relación con el Espíritu Santo que con esa persona con la que vamos a cometer el pecado. Pero recuerda, todo eso va a ser pasajero. Y el día de mañana te vas a sentir desvalorizado, avergonzado. Pero créeme que cuando te atreves a pedirle al Espíritu Santo que tome el control de ti, al momento la persona se va a molestar, te vas a sentir mal, pero va a haber un gozo en tu vida y una satisfacción. Así que tú, joven, adulto, que estás luchando con un pecado de este tipo, no hagas de cuenta que no pasa nada, ni hacer de cuenta que es algo natural, porque no. Reconoce que el enemigo está detrás de todo esto. Hay muchas jovencitas que dicen, ay, es que yo le gusto a muchos muchachos, pero ¿te has puesto a pensar por qué? El enemigo no te va a poner algo que no te va a distraer. Hay muchos jóvenes que dicen, ay, yo le soy muy atractivo para muchas mujeres, pero ¿te has pensado por qué? El enemigo busca la manera. Él nos pone en bandeja de oro todo, accesible. Es decir, como decía hace rato Jorge, él tenía la facilidad de fornicar, porque Él te lo pone todo fácil, pero ahí está el dominio propio y el comprometerte a decirle a Dios, no te voy a fallar, porque ante todo, no te está viendo tu mamá, tu papá, tu pastor, la gente que te conozca, lo vas a poder ocultar, pero recuerda que en todo momento los ojos de Dios nos están mirando. Dice que la integridad no se mide por lo que puedes hacer bien delante de todos, sino lo que puedes hacer bien cuando nadie te está viendo. Y puedes tener una paz y decir, Dios, te estoy agradando. Nadie me está viendo. No le estoy tal vez testimonio a nadie, pero a ti te estoy dando la gloria porque estoy luchando con este pecado. Así que, joven, de verdad, si tú estás con estos pensamientos, con estos deseos, no te des por vencido. Sigue acudiendo al trono de la gracia, porque ahí vas a alcanzar oportuno socorro. Y algo muy importante, busca ayuda, pero como bien decía Jorge, ayuda correcta. No la persona que te va a dar por tu lado y te va a decir, ay, fíjate que yo pasé por lo mismo y yo lo que opté es hacer esto. Fíjate que yo hice lo mismo y lo que opté, no. Yo le ruego a Dios y yo sé y puedo creer que Dios te ha puesto a las personas correctas para salir de esta situación. La otra vez escuchaba un testimonio de una hermana, de una chica que tenía problemas con pornografía y esta hermana le empezó a ayudar, pero la chica dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero ayuda, prefiero quedarme con esto. Jóvenes, muchas veces nosotros somos los que decidimos quedarnos en ese lugar, porque ahí está el socorro, ahí está la ayuda. Así que nadie va a tener pretexto de decir es que nadie me ayudó. No, porque para empezar, el Espíritu Santo está ahí y no dudo que ha habido gente, ha habido personas que te han ayudado. Si puedes contactar a alguien que creas que te va a ayudar, adelante, pero ponlo en oración y yo le creo al Señor que te va a poner a las personas correctas para salir de ese pecado con el que estás batallando. Gloria a Dios. La verdad que gloria a Dios y creo que es voluntad de Dios este tema. Durante todo este proceso de lo que hemos platicado, Dios creo que ha ido acomodando las cosas y ha ido en transición, ¿no? Hay muchas cosas que Hockey comentó que las voy a retomar. La verdad que
mucha razón. David estaba en su palacio y empezó a adulterar en su corazón, en sus pensamientos, y empezó a ver a Betsabé desnuda. Entonces, pues, conocemos la historia, mandó en lo más fuerte de la guerra al esposo de Betsabé, a Urías Eteo, y murió el esposo, y David creyó que nadie sabía la acción que estaba realizando. Entonces el profeta lo confronta de su pecado. Él quería que nadie lo sabía, y muchas veces pensamos que nadie nos ve. Y me encanta porque, joven, tú que nos ves y que no estás luchando, hay dos cosas muy importantes. La primera es reconocer. O sea, Jorge, estoy mal. O sea, tienes que reconocer que estamos mal. Lo segundo, tienes que confesar. ¿Por qué? Porque muchas veces no confesamos lo que estamos haciendo, o sea, con Dios, ¿verdad? Y lo tercero, un arrepentimiento genuino. No hacerme la víctima, no solamente llorar, ¿verdad? Lágrimas de cocodrilo, y hasta ahí nada más, no, sino que tiene que haber un cambio. Y David en el Salmo 51 le dice a Dios: Señor, hágame, límpiame, santifícame, purifícame, renúvame, restáurame. Y algo muy importante en lo cual hemos estado tocando, y algo que dijo Joaquín muy interesante, y lo dijo David: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David tenía una comunión íntima con Dios, pero le falló al Señor. Pero un arrepentimiento genuino, volvió al Señor. Y David no pidió riquezas, no pidió su reino, no pidió guerra, no pidió su castillo. Él pidió la presencia del Señor, porque hubo un arrepentimiento. Entonces, hay una palabra que Joaquín mencionó: metanoia, cambio de rumbo, de no quedarte en un lugar. El único que te puede ayudar es Dios. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueron rojos como la carmesí, vendrán a como blanca lana. Y algo muy interesante que es Joaquín, la verdad, por eso les decía que es el Señor que nos está dirigiendo. Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, les perdonados. Versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo ve mucho. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falla, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque todos hemos pasado por esto. Así es. No sea que tú también seas tentado. O sea, algo muy interesante que dijo Joaquín, que tú, joven, que estás pasando por un momento así, acude con tu pastor, tu pastora, yo diría, y con tus padres. Son las personas ideales en las cuales tú puedas buscar ayuda. Un mentor, pastor, estoy pasando por ese momento, ore por mí, necesito ayuda. Confiesa tu pecado, reconócelo y apártate de la maldad. Y créeme que vendrán tiempos de reposo, vendrán tiempos de paz, de alegría, de prosperidad en el sentido espiritual. Y creo que nosotros fuimos llamados para restaurar vidas. Amén. Yo creo que todos hemos pasado por este proceso. El que diga, no, yo no tengo tentaciones, yo nunca he pecado, tacha. La Biblia lo dice, que no hay ningún justo. Todos le hemos fallado a Dios, pero podemos tener una nueva oportunidad mientras haya vida. Hay una frase que dijo un pastor, Abraham Pérez de Veracruz, dijo: dime de alguien que ha caído, que ha fallado, y te diré de alguien que ha descuidado, que ha olvidado su relación con Dios. Y se los comparto aquí. Yo fui abusado sexualmente de niño. Muchos años estuve batallando con eso, y estuve a punto de perder mi virginidad, lo puro, y me sentía de lo peor. Pero el Señor es un Dios fiel y bueno, y que sobre la verdad que nos alcanza, que no lo merecemos, pero Dios es tan bueno. Pero algo que nos va a ayudar es una relación íntima con Dios. Si nosotros nos desconectamos de la fuente de bendición, estamos perdidos, jóvenes. Vuelve, regresa a casa.
Y se los comparto todos los días, de verdad, y no es por presunción ni por gloria, todos los días. Yo siendo joven, me conozco y reconozco que soy carne, pero todos los días, a las 5 de la mañana, en la tarde, hace rato que volví del trabajo, me tirárselo, Señor, ayúdame. Soy soltero, tengo tentaciones, tengo los ojos, mi mente y el enemigo está. Por una pequeña cosa que tú le des permiso al enemigo, vas a quedar bloqueado. Ves a tu Biblia, ayuna, ora, conéctate con Dios, porque cuando lo dejes de hacer, el enemigo va a estar esperándote para atacarte. Y de verdad, este tema debe ser tocado en las iglesias, porque bien, como decía Jocabé y algunos conceptos que los hermanos nos daban, Dios te puede usar, puedes tener un liderazgo, puedes presentarte de una manera con la multitud de redes sociales, pero en lo íntimo, realmente estamos demostrando hijos de Dios. ¿Cómo, joven, pude superarlo? El Señor me ayudó. El Señor me ayudó y mi pastor de Veracruz, de aquí de Mérida, en pláticas, y sobre todo cuando yo escuchaba testimonios de hermanos, de jóvenes, ¿sabes qué, Jorge? No puedo. ¿Sabes qué? Necesito tomar un café contigo, necesito que me escuches. Y la verdad que muchas personas están sufriendo de este pecado sexual y necesitan ayuda. Y yo creo que nosotros estamos para ser de bendición. Pero también, joven, sé sensible, porque si te cierras en tu mundo, pues no podemos ayudarte. Bueno, Dios en su soberanía, en su voluntad, cuando Dios usa a alguien en profecía, confronta, pero yo creo que pues el pecado no te agarre, porque Dios no quiere que la muerte te agarre fornicando, adulterando, te espera el infierno. Pero mientras haya vida, hay esperanza en Cristo Jesús, y Él te está esperando con los brazos abiertos. Así que, joven, ánimo, te amamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La verdad es que siempre que hago una entrevista aprendo muchísimo, muchísimo, y tenerlos a ustedes dos creo que ha sido un refrescante para mi alma, y me gustaría seguir platicando con ustedes, la verdad, pero si algo me llevo de ustedes y quiero pues como resumirlo un poquito, es que lo primero es que es nuestra decisión pecar o no. Es nuestra decisión ponerlo en manos de Dios. Lo otro es que evitar lo que no quieras que suceda. No, tenemos que evitar esos tipos de situaciones, como dijo Jorge, y algo que me pareció muy interesante. Estaba enfrente de mí una prostituta y yo elegí apartarme de eso. Y entonces evitar que eso suceda es apartarte de huir de lo que nos insta a pecar. El otro es pedir perdón y abandonar el pecado, abandonarlo por completo, olvidarnos de que eso que sucedió fue mi error, sino que perdonarnos a nosotros mismos y aceptar el perdón de Cristo. Porque cuando hay un arrepentimiento verdadero es muy difícil que vuelvas a pecar de nuevo. Y el pecado no puede dominarnos definitivamente cuando estamos bajo el dominio de Cristo. La verdad es que es algo que me llevo de toda esta plática, y me llevo muchas cosas más, ¿verdad? Pero creo que nos quedaríamos aquí horas. Les agradezco demasiado que hayan aceptado su entrevista, fueron de bendición para mi vida, y yo sé que este video va a ser de bendición para la vida de todos los jóvenes, inclusive algunos hermanos. No sé si quieran decirnos algo más antes que se nos acabe el tiempo. Pues yo estoy muy agradecida con Dios, de verdad les agradezco por esta invitación, de verdad era inesperado por el tema, pero como dice Jorge, Dios ha estado acomodando todo, no sé, yo mientras hablaba igual sentí eso bonito de la presencia de Dios, cómo va acomodando, que de verdad son los tiempos tan maravillosos de Dios, que nos dejan claro que Él está al cuidado de nosotros
y pendiente de nosotros. Y podemos creer de verdad, joven, que si tu cuidado debido de ti, deja de pensar que no vales nada, deja de pensar que mereces lo que estás pasando en la vida que estás, no es verdad. Dios ha mandado a su único hijo. Él ha mostrado su amor a través de la vida de su hijo Jesucristo y eso demuestra que te ama, no la circunstancia que estás viviendo, sino que Él ya te perdonó, Él ya olvidó todo lo que haces, pero depende igual de ti. Arrepiéntete, aléjate de aquello que sabes que te hace pecar y continúa caminando como un hijo de Dios. Si tú eres alguien que no ha conocido, tomar la decisión de hablar con Él y decirle, yo quiero experimentar lo que nos están diciendo. Y yo creo que en el video vas a poder poner un comentario y te puede contactar para ayudarte. Ha sido para mí una bendición de verdad enorme el poder compartir esto, el poder ser ministrada, porque de verdad durante hablaba, el Señor ministraba mi corazón y le doy la gloria a Dios. Esperamos más bendiciones para este programa. Pris, gracias. Dios te siga bendiciendo. Dios siga bendiciendo tu programa. Jorge, ha sido una bendición compartir contigo este tiempo, esta mesa redonda. Carlos, Dios te bendiga. Gracias por este tiempo que nos han dado. Amén, muy bien. Gloria a Dios. Como bien decía, creo que igual, no en lo personal, me siento muy bendecido, edificado por este tema. Jamás y nunca vamos a dejar de aprender. Siempre vamos a aprender algo nuevo. El día de hoy me llevo algo en el corazón, donde Dios me dice, cuídate, conságrate. Igual jóvenes que nos están viendo, vuelva a Dios. Una nueva oportunidad mientras haya vida y esperanza. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Él te ama de gran manera. Él te puede ayudar, solamente Él. Gracias Priscila, gracias Carlos por esta oportunidad. Es un privilegio, es un honor, es una bendición estar aquí y por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Somos simples servidores del Señor y la verdad que nos falta mucho por aprender aún. Fuerte abrazo Carlos y Priscila. Jocabet, de igual manera, fuerte abrazo, Dios te bendiga. Nada más me quiero agradecerles también, ¿verdad? A la hermana Jocabet, muchísimas gracias. A Jorge, muchísimas gracias por todo. Creo que es un mensaje especial para los jóvenes, es un mensaje especial para ti, hermano, hermana, que nos estás escuchando, ¿verdad? Que sea de bendición, que edifique tu vida y sobre todo que tengas muy en cuenta que no estás solo, nunca estamos solos, que Dios es quien está con nosotros, Dios es quien nos acompaña, quien nos sostiene, pero que también tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Entregarle nuestra vida al Señor y el Señor, a través de su Espíritu Santo tan maravilloso, va a estar ahí cuidándonos, sosteniéndonos y apoyándonos y orientándonos. Nada más me queda agradecerle, ¿verdad? Este espacio a nuestros hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los siga usando, ¿verdad? En el ministerio. Gracias a ti, joven. Gracias a ti, hermano y hermano que me estás escuchando. No se te olvide compartir el video, darle like a la página, ¿verdad? Suscribirte también al canal y pues estate atento. Pronto estaremos subiendo otro video. Dios te bendiga. Dios les bendiga.